vía remota, sana distancia, Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, un experto en materia de educación. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, muy buenas noches. Bueno, pues nos quedamos la semana pasada, pues quedamos de hablar contigo la semana pasada, esta semana, porque nos quedamos pendientes con el tema del regreso a clases. ¿Qué ha pasado? A ver, primero dinos, ¿qué está pasando en el gobierno? ¿Quién tiene la facultad de decidir cuándo o cuándo sí o cuándo no se regresa a clases? Bueno, la facultad de quien regresa a las clases de manera presencial, pues se supone que será guiado por el semáforo que ha dado a conocer la autoridad de salud en términos de cómo está expandiéndose la pandemia a lo largo del país. Pero ese semáforo tiene que guiar, por un lado, las decisiones de la autoridad federal en materia educativa, pero los estados, al ser quienes administran los sistemas de educación básica del país, son los que tienen en última instancia la decisión de cuándo abren de manera presencial las clases en las escuelas de sus estados. Tan es así que te acordarás que después de que habían acordado la suspensión de las clases, hubo en ese momento 13 estados que se adelantaron a la fecha de término presencial en sus estados, y que la semana pasada, cuando estaba el secretario pues por anunciar que pues ya no íbamos a regresar el 18 de mayo como se anticipaba en los municipios de menor infección y eventualmente el 1 de junio, sino que se iba a posponer esa fecha, ya para entonces múltiples estados, 28 para ser exactos ya, han establecido que el término de su ciclo escolar lo van a hacer a la distancia. Todavía faltan algunos estados, por ejemplo Quintana Roo, que no se ha pronunciado para ver si sí lo va a terminar a la distancia o no, pero prácticamente ya todo el país ha dicho no vamos a terminar de manera presencial, lo vamos a tener que hacer a la distancia. O sea, se acabó este año en materia presencial, digamos. Sí. O sea, no hay duda al respecto. La duda entonces es para el siguiente año escolar. Solo hay una aclaración en las dudas, porque hace 2 días el secretario tuvo una serie de pues, entrevistas con tus colegas en los medios, sí. Y en una de ellas mencionó que ya se habían abierto una serie de escuelas en 18 municipios del país. Tu compañera de Radio Fórmula, Azucena, sí, le preguntó oye, dime pues, cuáles municipios, y solo nos dijo el secretario que en el norte, y no sabemos si realmente hay municipios rurales que atienden el CONAFE, ese tipo de escuelas, si realmente abrieron. Todas las demás pues permanecen cerradas de manera presencial. Ahora, entonces, regreso al tema. Esto ya se fue al año siguiente, que comienza, si no me equivoco, en agosto, ¿no? Sí, en algún momento de finales de agosto, principios de septiembre. Lo que ha dicho la autoridad es que no va a poner en riesgo a los estudiantes del país y que con base en la información de sus compañeros de salud tomarán una decisión de cuándo reinician de manera presencial las clases. Lo cierto es que, por un lado, pues uno tiene que ver las medidas que el gobierno está haciendo ahorita para el corto plazo en términos de cerrar lo mejor posible el ciclo escolar de los aprendizajes, pues contener la afectación que están teniendo los aprendizajes, la parte socioemocional que muchos de los chicos, de lo que platicamos la vez pasada, están sufriendo lamentablemente, y al mismo tiempo resolver un montón de problemas de aquí a que inicie el siguiente ciclo escolar. Problemas así básicos. ¿Qué vamos a hacer con las fechas del ingreso a la secundaria, a las media superior y a las distintas universidades públicas del país? Ya dijo el secretario que muy probablemente las fechas que estaban contempladas para secundaria más tarde en este mes se van a recorrer, pero todavía no sabemos cuándo. En los exámenes, por ejemplo, para media superior en los distintos estados, pues todos son de manera presencial.
¿Cómo le vamos a hacer, dadas las condiciones de sana distancia que se requieren, para tener un número suficiente de lugares donde la gente que va a solicitar Sí, un claro. lugar en sus exámenes lo pueda hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con los chicos que están, por ejemplo, en el CONALEP, que requieren tener conocimientos en algunas de sus materias prácticos, de aprender a manejar máquinas, de hacer ciertas experiencias en los laboratorios, lo cual no se puede enseñar a la distancia? Esos chicos que están, por ejemplo, en el sexto semestre de media superior, que estaban por terminar sus estudios de media superior, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a compensar eventualmente para cuando se reabra, abrirles un espacio y que cierren el ciclo de su formación? Nada de eso hasta ahorita No se ha nos ha anunciado. dicho la autoridad. Ahora, tú hoy me mandaste un video fantástico de cómo se están preparando en otros países para el regreso a clases. No es enchilame esta otra, ¿eh? Por supuesto que no, y es ahí donde pues se molestaron los compañeros de la SEP y sobre todo los de comunicación social, pero pues cuando yo me refiero a que hay más incertidumbres que certezas de cuando ha estado dando sus entrevistas últimamente el secretario, es que precisamente lo que aprendemos de los otros países es que están preparando sus protocolos para el regreso de manera presencial, es decir, Sí. ya hicieron un diagnóstico de cuántos maestros que están en condiciones de riesgo por su edad, por su condición de diabetes, etcétera, cómo los vamos a sustituir, en qué escuelas están. Ya tenemos un plan para que en esas escuelas a esos maestros podamos contratar algunos maestros interinos. No nos han dicho nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a financiar el término de la provisión de servicios básicos del agua, lo más esencial para Claro. lavarse las manos? Porque pues sabemos que hay un 20% de las escuelas que no tienen agua potable y 32% que dice que solo lo tiene 2 veces a la semana, o 20% que la tienen tambos. Es un número importante de escuelas. ¿Quién va a financiar, por ejemplo, lavabos portátiles para poder atender la necesidad de lavarse las manos? Todos los países que están regresando, todos, han encontrado la manera de reducir el tamaño de sus clases al dividir, al escalonar las clases, es decir, dicen, bueno, a ver, vamos a dividir un grupo de 20, por ejemplo, en uno de 15, otro de 15 y otro de 10, y vamos a intercalar los días de la semana que vienen, vamos a recorrer las horas a las que van a las escuelas para que no coincidan y no haya aglomeración, y todo eso va a requerir planeación. Yo no veo que señales que estén haciendo esa planeación. Cuando yo pregunté... Pero a ver, déjame preguntarte ahí, Marco. ¿La planeación la tiene que hacer a nivel central la Secretaría de Educación Pública desde la Ciudad de México? ¿O esto yo más bien pienso que tiene que ser un esfuerzo descentralizado, Marco, de cada escuela? Tiene que ser un esfuerzo coordinado y al mismo tiempo descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Las guías básicas de los protocolos, de la planeación, de cómo vamos a surtir, por ejemplo, los geles, los cubrebocas. El secretario dijo algo que me preocupó con franqueza. Dijo que estaban analizando lo de los cubrebocas, que porque estaba todavía debate. Todos los sistemas escolares han reiniciado y iniciaron con cubrebocas. Entonces, claro, no hay debate, ¿eh? O sea, no aquí no podemos el agua tibia, aquí sí no. O sea, aparte, sí, eso es relativamente sencillo y barato, comprar unos cubrebocas para los niños y los maestros, ¿no? Pues sí, de hecho, justo te acordarás cuando el año pasado hicimos el análisis de la nómina magisterial y los problemas de la corrupción. Sí. Pues si nosotros tapamos ese tipo de hoyos, tendríamos dinero precisamente para el pago de los cubrebocas, que son un elemento básico junto con el gel. La que me decía el señor director de la comunicación social de la SEP por Twitter, que pues según él, quien va a pagar el gel y el jabón van a ser los estados. Yo no sé si los estados ya fueron notificados al respecto y si los gobernadores van a estar de acuerdo. Pero déjame ponerlo de la siguiente manera, a ver, Marco. Yo creo que aquí lo que se necesita es, como tú dices, protocolos, reglas, etcétera, pero que los directores de cada escuela se pongan a trabajar de acuerdo a pues ahora sí que a la realidad de cada escuela.
Sí, pero ese trabajar de acuerdo a la realidad se hace con una serie de guías, como lo están Sí, haciendo sí. en los distintos países. Es decir, ejemplo, ¿cuál es el protocolo para tomar la temperatura, para poder lavar las manos Pues al inicio entiendo de que en entrar otros al países curso, etcétera? entiendo que en otros países a todos los alumnos al entrar a la escuela se les toma la temperatura. En el video que tú Sí, me el mandaste había secretario. unas cosas impresionantes, claro, de primer mundo, ¿verdad? Con unas cámaras infrarrojas, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, o sea, lo que se ha decidido, o sea, el secretario ha explicado que va a haber dos protocolos. El protocolo en las familias para evitar la tentación, como bien explicó hace rato el director del CIPINA, de evitar mandar a los niños, por ejemplo, cuando están tosiendo o enfermos. Eso es Sí, muy sí, importante sí, evitarlo. Pero inevitablemente también va a haber el que tener que tomar la temperatura, porque no podemos pues, claro, confiar que ahí en la casa va a pasar. O sea, y eso implica capacitar a los docentes. En todos los otros lugares, los docentes son parte de la estrategia, claro. ni modo, de tomar la temperatura, de tener un protocolo, una guía, decir, Y si tomárselos a encontramos un ellos, ¿eh? chico, Tomárselos sí, a por ellos, supuesto. claro, Y sí. además decir, ¿qué hacemos si encontramos un chico que tiene enfermedad, o un maestro que se enferma o que tiene signos de que empieza a ponerse mal? Tenemos un lugar para aislarlo, vamos a tener el protocolo del contacto de la escuela con el centro de salud más cercano. O sea, ¿cómo le van a hacer, por Sí, ejemplo, sí, para lo sí. de la sana distancia? Se requiere por lo menos 1,5 metros de distancia entre los pupitres, por eso hacen las clases más Sí. chicas e incluso en los patios escolares, en las canchas, los otros países han estado estableciendo pues pupitres temporales y demás Claro. para tratar de atender el problema. Ahora, Marco, Otra, a ver, Marco, estamos en mayo, terminando mayo. Esto va a ocurrir el regreso presencial a clases en agosto, septiembre. Perdón, hay tiempo, no puede haber pretextos. Sin duda alguna, o sea, yo sí creo que en ese sentido es necesario que la autoridad esté mandando señales que genere confianza de la coordinación con sus contrapartes en salud, con sus contrapartes en los estados, para que puedan mandar esos protocolos a las comunidades, a los papás que nos están viendo y que tienen miedo, Sí, desconfianza de mandar a sus hijos, pues como está la cosa es súper comprensible, de los maestros que tienen miedo, que tienen además el reto de que cuando regresen van a tener que ver de qué manera, y el secretario eso sí lo ha establecido, de hacer una evaluación, lo que le llaman diagnóstico, es decir, dónde estamos parados en términos de qué ganaron y qué perdieron nuestros chicos para tratar de hacer una ruta de compensación. Son cosas básicas que todos los países están haciendo. Hay una decisión, por ejemplo, que obviamente para eso también está el señor de Salud, López-Gatell, y las demás autoridades, para ayudarle a la SEP a decidir. ¿Quiénes van a ser de manera gradual? No es como que abres la puerta y ahí no, van claro, todos de no. regreso a la escuela, Sí, sí, sí. sino ¿quiénes regresan primero? ¿Regresan los más chicos, como le han hecho, por ejemplo, en Francia o en Dinamarca? ¿O regresan los más grandes, como ha ocurrido, por ejemplo, en China o en Alemania? Eso tiene que ver con decisiones de planeación dadas las condiciones del país. A mí sí, en ese sentido, perdón que sea tan insistente, transparencia, empatía, la necesidad de hablar con la verdad, de que se vea que hay gente que está al mando. No que hay un montón de preguntas que no tienen hasta ahorita respuesta y que por eso hemos sido tan incisivos en preguntarle a la autoridad, danos algunas señales. Por supuesto que hay incertidumbres Claro. relacionadas a la forma que se expande la pandemia, pero hay protocolos, hay lecciones de distintos países que México tendría que ya estar haciendo la tarea, decir, bueno, a ver, tenemos este universo de 30% de maestros en zona de peligro. ¿Los vamos a jubilar? ¿Vamos a contratar interinos? O No, sea, bueno, ¿qué vamos a hacer? las preguntas son múltiples. Yo te agradezco mucho, Marco, que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, Marco Fernández. Sí, las preguntas son múltiples, pero el problema es que para todo eso, para contestarla una cosa básica, es dinero. Y con los recortes que el presidente ha instruido en materia educativa, pues va a estar difícil contestarla satisfactoriamente. Gracias a Marco Fernández. Y vamos a buscar al secretario de Educación Pública, a ver si logramos que venga con nosotros a platicar, bueno, vía remota, desde luego,
los planes que tiene el gobierno para el regreso a clases presenciales. Ojalá se anime Esteban Moctezuma. Por lo pronto, Mauricio Mechulán viene para hablar del creciente conflicto entre Estados Unidos y China por el tema del COVID-19. Regresamos.